1958. En las aguas frías de la Perla, el respeto se ganaba con redes llenas o con sangre derramada. El clan de los Rosas no permitió que nadie saboteara su sustento, transformando una red cortada en una carnicería a orillas del mar. 10 hombres desaparecieron bajo la neblina del Callao en una ejecución fría que marcó el territorio de los dueños del muelle. Prepárate para conocer la crónica de una guerra privada, donde el océano fue el único testigo de una masacre por el control de la pesca. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. La Perla, en aquel año, era menos un distrito portuario y más un purgatorio salino, donde la ley se redactaba con la quilla de las embarcaciones más grandes. El olor a pescado rancio, diésel y ron barato era la fragancia constante de un puerto donde la ambición se tejía en cada nudo de las jarcias. En este entorno áspero, donde los muelles de madera crujían bajo el peso de una economía dependiente del mar, el clan de los Rosas había erigido un imperio de sombra y escamas. No eran solo pescadores, eran la jerarquía. Su monopolio sobre las zonas de pesca más ricas era tan inquebrantable como la roca que rompía las olas en la orilla. Los Rosas eran 4 hermanos. Ricardo, el mayor, un hombre de silencio pétreo y ojos que parecían absorber toda la luz. Emilio, el encargado de la logística y los contactos políticos discretos. Y los gemelos, Daniel y Jorge, la fuerza bruta y la eficiencia silenciosa a bordo, conocidos por manejar el arpón con una precisión quirúrgica que pocos se atrevían a desafiar. La mañana en que el equilibrio se rompió comenzó como cualquier otra, envuelta en esa bruma espesa y grisácea que hace que el sol parezca una moneda opaca arrojada al cielo. La Santa Elena, la embarcación insignia del clan, regresó a puerto antes del amanecer. En el Muelle 4, el sector que los Rosas consideraban su propiedad ancestral, la rutina era un ritual: descargar, limpiar y preparar el equipo para la siguiente faena. Pero cuando Ricardo Rosas, con las manos curtidas por décadas de salitre y trabajo duro, se inclinó sobre la cubierta para revisar la red principal, notó la anomalía. La red, una malla de nylon de alta resistencia traída directamente de ultramar y que representaba una inversión cuantiosa, no estaba rota por el peso de la captura, ni desgarrada por alguna roca submarina. Estaba, inconfundiblemente, cortada. El corte no era accidental, era una línea limpia y deliberada, un tajo preciso que inutilizaba por completo un tercio de la herramienta. Una red de ese calibre era el corazón financiero del clan. Su pérdida significaba no solo días de pesca perdidos, sino una afrenta directa a su sustento, un sabotaje que iba más allá del robo. Era una declaración de guerra económica. Ricardo no gritó, no maldijo. Su reacción fue mucho más escalofriante que cualquier estallido de ira. Un silencio denso y frío que se extendió por la cubierta y que hizo que Emilio, que supervisaba la descarga, se acercara con cautela, sintiendo en la nuca el peso de un peligro inminente. Cuando Emilio vio el daño, su rostro se contrajo en una mueca de incredulidad y rabia contenida. «Esto no fue el mar, Ricardo», susurró Emilio, su voz apenas un siseo que se perdió entre el graznido de las gaviotas. «Esto fue alguien con una navaja y mucho coraje, o mucha estupidez». Ricardo, sin dejar de mirar el tejido mutilado que ahora se veía como una herida abierta, asintió lentamente. El coraje no era el factor. La estupidez quizás, pero detrás de ella se escondía la desesperación y la envidia que siempre fermentaban en los márgenes de su territorio. Por meses, un grupo de pescadores independientes, hombres sin lealtades fijas, conocidos simplemente como los 10 de la Playa Larga, habían estado merodeando peligrosamente cerca de las zonas exclusivas de los Rosas. Eran hombres rudos, liderados por un tal Miguel Soto, un forastero con fama de boca grande y muñeca fuerte, que soñaba con romper el monopolio de los Rosas y establecer su propia cuota de mercado. Los Rosas les habían enviado advertencias, primero verbales, luego con la destrucción discreta de algunos de sus aparejos menores. Pero los 10, empujados por la necesidad y la arrogancia juvenil, no habían entendido el mensaje. Ahora, habían cruzado la línea roja, transformando una disputa territorial en un ultraje personal y económico. El daño a la red fue la chispa que encendió el polvorín que los Rosas habían estado vigilando. Para Ricardo, no se trataba solo de los miles de soles que costaría reemplazar el equipo.
Se trataba del mensaje que debían enviar. Si permitían que este acto quedara impune, la jerarquía que habían construido a base de temor y décadas de trabajo se desmoronaría. Mostrar debilidad en la perla era invitar a los buitres. La respuesta debía ser rápida, brutal y definitiva, un ejemplo tan horrendo que el solo murmullo de los Rosas congelaría la sangre en las venas de cualquier futuro rival. Ricardo se enderezó, su estatura imponente proyectando una sombra lúgubre sobre la cubierta mojada. Sus ojos, normalmente inexpresivos, ardían con una luz fría que solo sus hermanos sabían reconocer. La luz de la resolución absoluta. «Sabemos quiénes son», dijo Ricardo, su voz grave, sin inflexión. «Han estado pescando en el sector de la hondonada toda la semana, justo al límite. Solo ellos tienen el descaro y la necesidad para hacer algo así». Emilio, que entendía la mente calculadora de su hermano, no preguntó qué harían, sino cuándo. En el Callao, las ejecuciones de poder no se negociaban. Se planificaban con la precisión de un buen lance de pesca. «Hoy», sentenció Ricardo, «antes de que el sol se ponga, esto debe estar resuelto. No queremos testigos, Emilio, no queremos cabos sueltos. Esto es una limpieza, no un ajuste de cuentas público». El plan se tejió rápidamente, con la eficiencia mortal que caracterizaba al clan. Daniel y Jorge, los gemelos, fueron convocados y se les informó del ultraje. Su reacción fue un asentimiento silencioso. La ofensa a su sustento era una ofensa a su sangre. Los Rosas no eran hombres de grandes arsenales. Su poder residía en las herramientas de su oficio. Para la emboscada, eligieron lo que mejor conocían: arpones de pesca de acero forjado, cuchillos de descamar largos y afilados como navajas de afeitar, y un par de escopetas de cañón corto que guardaban celosamente, reservadas para emergencias extremas, aquellas donde la vida o el control del negocio estaban en juego. El lugar elegido fue estratégico. Una franja de playa aislada y rocosa, conocida como la Caleta del Diablo, a varios kilómetros al sur del muelle principal. Era un sitio que solo los pescadores usaban para reparaciones menores o para pasar la noche cuando las mareas eran caprichosas. La densa neblina costera y la inaccesibilidad del terreno garantizarían que el océano fuera, como Ricardo había exigido, el único testigo. La tarea de atraer a los 10 de la Playa Larga recayó en Emilio, el más sociable y menos intimidante de los hermanos Rosas. Emilio utilizó la coartada perfecta para la avaricia, un supuesto aviso de un banco de anchovetas migratorio que pasaría cerca de la Caleta del Diablo, una zona donde la pesca nocturna era excepcionalmente rentable. El mensaje fue transmitido por un intermediario neutral, un viejo trabajador del muelle que no sospechaba la trampa mortal que estaba tendiendo. Miguel Soto, el líder de los 10, mordió el anzuelo con la desesperación de un hombre que ve la oportunidad de oro de pagar sus deudas y quizás acumular suficiente capital para desafiar abiertamente a los Rosas. Soto no sabía que, al dirigirse a la Caleta del Diablo, estaba marchando hacia su propia fosa común. Mientras el sol comenzaba su descenso, tiñendo el cielo de Callao con tonos de naranja sucio y violeta, los Rosas se prepararon. El ambiente en la Santa Elena era de una calma pretormenta, una tensión que se sentía en el aire frío. Ricardo afilaba la punta de un arpón, el metal reluciendo bajo la luz tenue. Para él, la ejecución no era un acto de venganza pasional, sino una necesidad empresarial, la cruel limpieza de la competencia que había osado tocar el corazón de su imperio. La red cortada no era un simple daño, era el símbolo de una amenaza que debía ser extirpada de raíz. 10 vidas por un trozo de nylon, un intercambio brutal, pero, en la lógica despiadada de la perla de 1958, un precio justo para restablecer la ley del muelle. El narrador de esta historia se detiene aquí, en el umbral de la noche, justo cuando la Santa Elena se desliza silenciosamente fuera del puerto, cargada no de pescado, sino de armas de caza y de una intención homicida que la bruma del Callao parecía absorber con avidez. Los Rosas se movían con el conocimiento íntimo del mar, sus motores apenas un susurro que se mezclaba con el oleaje. El objetivo era sencillo: encontrar a los 10, asegurar que no pudieran escapar y hacer que pagaran el ultraje con el único bien que les quedaba: el aliento. La noche iba a ser larga y la marea, inevitablemente,
se llevaría consigo más que solo arena. El escenario estaba listo para la masacre en la Caleta del Diablo. El motor de la Santa Elena tosía un ritmo bajo y constante, un pulso mecánico que apenas osaba desafiar la inmensidad gris del Pacífico. Ricardo se mantuvo de pie en la proa, un monolito contra la bruma que se hacía más densa conforme se alejaban de las luces turbias del puerto. La niebla del Callao, famosa por su capacidad de absorber sonidos y contornos, era en esta noche su aliada y su cómplice. Se sentía como navegar dentro de una pesadilla húmeda, donde la única realidad palpable era el frío del acero del arpón que sostenía, un frío que se había filtrado hasta sus huesos y, quizás, hasta su alma. Para Ricardo, la frialdad no era una careta, sino la única herramienta viable para mantener el orden en un mundo que premiaba la ferocidad. 10 hombres iban a morir para que el nombre de los Rosas siguiera siendo sinónimo de monopolio y miedo en la perla. Emilio, a cargo del timón, miraba las luces distantes de la costa desvanecerse. Él era el rostro afable del clan, el que tejía las redes sociales, pero en ese momento, el peso de la traición que había orquestado le carcomía la garganta. Había usado la avaricia de Miguel Soto como cebo, una movida sucia, incluso para los estándares portuarios. Intentó ignorar la náusea concentrándose en el mapa mental de la costa. La Caleta del Diablo era una cicatriz geológica, un recodo oscuro flanqueado por acantilados que se hundían abruptamente en el mar. No había escapatoria una vez que las embarcaciones entraban en su abrazo rocoso. Daniel y Jorge, los gemelos, se sentaron en silencio cerca de la popa, sus figuras corpulentas apenas visibles bajo el toldo de lona. Eran la fuerza bruta del clan, hombres de pocas palabras y lealtades pétreas. Habían estado revisando las escopetas de cañón corto, asegurándose de que la munición de postas estuviera lista. La violencia que se avecinaba era limpia, rápida, pensada para intimidar a cualquier futuro rival sin dejar rastro que la Guardia Civil pudiera investigar seriamente. Cuando la Santa Elena bordeó el último promontorio, el motor fue silenciado por completo. El silencio resultante fue ensordecedor, roto solo por el rugido sordo de las olas estrellándose contra las rocas. Habían llegado. La Caleta del Diablo era un anfiteatro natural de piedra negra, donde la luna, si hubiera estado visible, se habría negado a iluminar el escenario. La bruma se había asentado, envolviendo la playa en una capa espesa que hacía que los objetos a pocos metros parecieran fantasmas. Ricardo ordenó a Emilio anclar la Santa Elena, discretamente, utilizando una grieta natural que ofrecía cobertura total desde el mar abierto. El plan era esperar. La ansiedad era un lujo que no podían permitirse. La paciencia era la virtud del cazador. Ricardo se movía con la precisión de un depredador acostumbrado a la noche. Desembarcó primero, saltando sobre las rocas húmedas y resbaladizas, llevando consigo el arpón y una linterna de haz débil, utilizada solo para confirmar la posición. El terreno era traicionero, pero lo conocían desde niños. La estrategia era doble. Daniel y Jorge tomarían posiciones elevadas en los acantilados, dominando la entrada de la caleta, armados con las escopetas. Su rol no era empezar el combate, sino asegurar que nadie escapara y proporcionar una cobertura final si era necesario. Ricardo y Emilio, armados con arpones y cuchillos, esperarían en la playa, ocultos entre los peñascos, listos para el encuentro cuerpo a cuerpo. La idea era acorralar a los 10 mientras estuvieran ocupados con la ilusión de la pesca, antes de que pudieran siquiera reaccionar. El tiempo se arrastró, medido únicamente por el constante ir y venir de la marea. Cada minuto era un peso de plomo sobre los hombros de Emilio, que sentía el frío delatando la ubicación de su estómago. Intentaba imaginar a Miguel Soto, el líder de los 10. Soto era un hombre ambicioso, un lobo de mar curtido, pero su desesperación por un golpe de suerte lo había cegado. Había mordido el anzuelo de las anchovetas con la ferocidad de un hombre que necesita demostrar su valía y saldar deudas viejas con usureros del puerto. Esa desesperación, esa necesidad económica tan humana y tan común en el Callao, era el verdadero motor de la trampa. De repente, Ricardo levantó una mano, una señal de silencio absoluto. El sonido era apenas perceptible al principio, un zumbido bajo, el ronroneo de un motor pequeño.
característico de las lanchas viejas y mal mantenidas que los 10 de la playa larga solían utilizar. Venían en 2 o quizás 3 embarcaciones, tal como se había anticipado. El plan de Soto era maximizar la cosecha de anchovetas para justificar el riesgo de pescar en territorio Rosas. El zumbido creció, acercándose a la caleta. La bruma era tan espesa que el sonido llegaba mucho antes que la visión. Ricardo se acercó a Emilio, su aliento frío en la oreja. «Recuerda, Emilio, no queremos ruido que llegue al muelle. El arpón primero, silencio y eficiencia». Su voz era un susurro seco, desprovisto de cualquier emoción, una orden de ejecución que trascendía la moralidad para instalarse directamente en el pragmatismo del poder. Para él, eran 10 plagas que debían ser erradicadas de la cosecha. 10 pescadores que habían confundido la necesidad con el derecho. El primer bote de los 10 emergió lentamente de la niebla, una silueta oscura y pesada. Iba cargado de hombres y redes vacías, su proa apuntando directamente hacia el centro de la caleta. Se detuvieron, el motor apagándose con un último gemido. Miguel Soto estaba a bordo, su figura reconocida inmediatamente por su gorra de lana y su contextura robusta. Se le escuchó gritar, su voz áspera resonando en el silencio acuático, sin saber que cada palabra era un clavo en su ataúd. «Rápido, desembarquen y preparen las luces. Si la información es buena, esto nos salvará el mes». Los hombres de Soto, 10 en total, comenzaron a bajar de las lanchas, algunos saltando al agua helada hasta las rodillas para asegurar las proas, otros desplegando las redes de mano y las linternas. Estaban concentrados en la promesa de la pesca, ciegos a las sombras que los observaban desde la oscuridad de los acantilados y las rocas. La luz de sus linternas danzaba nerviosamente sobre la arena y el agua, revelando por un instante sus rostros fatigados, llenos de la esperanza efímera que el mar les ofrecía. Estaban dispersos, vulnerables. Sus armas de pesca eran inadecuadas contra el acero forjado de los Rosas. Ricardo dio la señal a Daniel y Jorge en los acantilados mediante un chasquido de piedras, un código que solo ellos entendían. No era momento de disparar, sino de cerrar el cerco. Los gemelos se movieron silenciosamente, tomando posiciones para cortar cualquier retirada hacia el mar abierto. Abajo, en la playa, Ricardo se irguió de entre las rocas, la figura de la muerte materializada. Su arpón, de casi 2 metros de largo, brilló brevemente bajo la tenue luz ambiente. Miguel Soto fue el primero en verlo. Levantó la vista, confundido por la aparición de una figura tan alta y sombría en un lugar supuestamente desierto. Su expresión pasó de la confusión al terror en una fracción de segundo, la comprensión golpeándolo como una ola fría. No estaban allí para pescar. No había anchovetas. Era una emboscada. «¡Rosas!», gritó, un sonido estrangulado que alertó al resto de sus hombres. Pero ya era demasiado tarde. La brutalidad de la acción fue instantánea, una explosión de violencia contenida que se desató en la caleta del diablo. Ricardo no dudó, ni siquiera un instante. Con un movimiento entrenado y potente, producto de años luchando contra el mar y sus criaturas, lanzó el arpón con una fuerza devastadora. El objetivo fue Soto. La intención no era herir, sino neutralizar de inmediato al líder, desmembrando la moral del grupo antes de que pudieran organizarse. El sonido del impacto fue seco, un golpe sordo y definitivo que la bruma pareció tragar al instante. Soto cayó sin un grito, el metal atravesando su pecho con una precisión aterradora, anclándolo a la arena húmeda. El caos estalló entre los 10. Los hombres que segundos antes estaban concentrados en sus redes, ahora se encontraban rodeados por la oscuridad y enfrentando a 4 figuras que emergían de la bruma con armas que no eran de pesca. La sorpresa era su mayor enemigo. Emilio, sintiendo la adrenalina reemplazar la náusea, se lanzó sobre el hombre más cercano a él, utilizando el cuchillo de descamar. No hubo gritos, solo jadeos ahogados y el sonido metálico de la lucha desesperada. Los Rosas eran más fuertes, más rápidos, y crucialmente, estaban mentalmente preparados para el asesinato. Mientras 2 de los hombres de Soto intentaban correr hacia las lanchas para escapar, el silencio fue roto por el rugido atronador de las escopetas de cañón corto desde los acantilados. Daniel y Jorge cumplieron su parte. No dispararon a matar en la primera ráfaga, sino a paralizar,
a asegurar que nadie pudiera volver a navegar. El impacto de las postas contra el casco de madera de las lanchas fue demoledor, destrozando los motores y perforando el casco. Las embarcaciones, sus únicas vías de escape, comenzaron a inundarse lentamente, atrapando a los 10 en la caleta. El mar, que era su sustento, se convertía en su jaula. Ricardo, ya sin el arpón, desenfundó un cuchillo largo, moviéndose entre la confusión con una eficiencia helada. Observaba los movimientos de sus hermanos, asegurándose de que la ejecución fuera completa. La batalla no duró más de 10 minutos, pero en ese lapso, la caleta del diablo se convirtió en un matadero silencioso. La violencia fue íntima, cuerpo a cuerpo. La desesperación de los 10 enfrentada a la frialdad implacable del clan Rosas. Los hombres de Soto lucharon con lo que tenían, las manos desnudas, pedazos de remo, la rabia del engaño, pero no era suficiente contra la determinación homicida de los Rosas. El miedo, más que el arma, fue lo que los desarmó. Ricardo observó cómo uno de los rivales, intentando arrastrarse entre las rocas, era interceptado por Jorge. El gemelo no usó la escopeta, sino la punta afilada del arpón de repuesto, aplicando la misma precisión mortal que había visto en su hermano mayor. Cuando el último sonido de lucha se apagó, solo quedó el resoplido agitado de los Rosas y el sonido constante del oleaje lamiendo la playa. 10 cuerpos yacían esparcidos sobre la arena y las rocas, la evidencia de la lección brutal grabada en la caleta del diablo. Ricardo se detuvo, observando el trabajo terminado. No había sangre visible fluyendo libremente. La oscuridad y el agua salada se encargaban de ocultar los detalles, pero la quietud de los cuerpos hablaba por sí sola. La red cortada había sido vengada y la jerarquía portuaria restablecida con un precio de 10 vidas. Ahora venía la parte más crucial y pesada, la limpieza. No debían quedar rastros humanos, solo la leyenda de 10 pescadores que se ahogaron en una noche de bruma. El Callao era un lugar de historias contadas en susurros, y Ricardo se aseguraría de que esta fuera una de ellas. Ricardo se acercó a la orilla, sus botas de cuero pesado crujiendo sobre la arena empapada. El aire seguía denso, cargado con la humedad salina y un silencio pesado que solo el oleaje constante se atrevía a romper. 10 cuerpos, 10 lecciones. El Callao, esa noche, había aprendido quién controlaba las aguas de la perla, y el costo de esa educación era incalculable. No había tiempo para la reflexión, solo para la mecánica fría de la supervivencia. La limpieza era más que un acto de ocultamiento, era la cimentación de su impunidad. Si la policía o la capitanía del puerto encontraban un solo rastro, la reputación de los Rosas se desmoronaría, y el monopolio por el que habían matado se perdería en una celda de mala muerte. Daniel, Jorge, la voz de Ricardo era un susurro gutural que cortaba la bruma mejor que cualquier cuchillo. Las lanchas de esos perros, asegúrense de que no quede ni un remo flotando. Usen las hachas, rompan los cascos hasta el nivel del agua y luego las anclas de repuesto. Necesito que se hundan rápido en cuanto las soltemos mar adentro. Los gemelos, que aún sostenían las escopetas humeantes, asintieron sin mirarse, moviéndose hacia las embarcaciones rivales que ya estaban a medio hundir por el impacto de las postas. El sonido que siguió fue un golpe rítmico de madera astillada, un eco sordo de destrucción sistemática. No era el ruido de una pelea, sino el de un carpintero furioso demoliendo su propia obra. Emilio, el más joven, se quedó junto a Ricardo, luchando contra la necesidad de vomitar que la adrenalina ya no podía contener. Había sido el más visceral en la refriega. La cercanía de la muerte lo había marcado de una forma que la distancia no podía borrar. Sus manos temblaban ligeramente mientras limpiaba el cuchillo contra su pantalón de lona. «Emilio, concéntrate», ordenó Ricardo sin siquiera mirarlo. «Necesitamos las redes de arrastre de malla fina, las más viejas. Las vamos a usar para envolver la carga». La carga. Los hombres de Soto ya no eran rivales ni personas, eran fardos, lastre, evidencia que la noche debía tragar. El proceso fue metódico y macabro. Usando las redes destinadas a capturar la riqueza del mar, los Rosas envolvieron a sus víctimas una por una. La malla, diseñada para sostener peces de gran tamaño, ahora contenía la forma inerte de cuerpos humanos.
No manipularon los cadáveres más de lo necesario, evitando el contacto visual prolongado con los rostros que la muerte había congelado en muecas de sorpresa o terror. Cada cuerpo envuelto era asegurado con cuerdas de cáñamo, y lo más importante, se le ataba una pesada cadena de ancla o un bloque de concreto que Ricardo había transportado en la bodega de su propia lancha. La Perla Negra. La noche anterior, anticipando la necesidad de este entierro acuático. El frío cemento y el acero oxidado se convertirían en la lápida de los 10. El esfuerzo físico era agotador. Arrastrar 10 cuerpos pesados, saturados de agua y arena, era una tarea monumental, incluso para hombres acostumbrados al trabajo brutal del puerto. La arena de la caleta era traicionera. Cada paso era un esfuerzo que recordaba a los hermanos la magnitud de su crimen. Uno menos, jadeó Emilio, dejando caer un fardo pesado en la cubierta de la Perla Negra. El olor a salitre, diésel y un matiz metálico y dulzón que se negaba a disiparse llenaba el aire. Ricardo supervisaba la estiba, asegurándose de que cada bulto estuviera posicionado para un lanzamiento rápido y simultáneo. Calculaba el peso, la marea y la profundidad. No podían fallar. Un cuerpo que flotara, arrastrado por la resaca, significaría el fin. Mientras cargaban el penúltimo fardo, Daniel regresó de la orilla. Las lanchas están listas, Ricardo. Tienen agujeros como coladores y les quitamos los motores. No flotarán más de media hora en alta mar y se irán al fondo con sus anclas. Bien, ahora, la arena, dijo Ricardo, señalando las manchas oscuras que la marea aún no había limpiado del todo. Emilio, usa los baldes de agua salada para lavar la cubierta y la arena. No debe quedar una sola huella que no sea de nuestras botas. El miedo actuaba como un látigo. El miedo a ser descubiertos era más fuerte que el agotamiento o la náusea. Emilio, arrodillándose en la arena, usó el agua fría del Pacífico para lavar meticulosamente cada rastro, cada perturbación en la superficie. El agua salada, la gran cómplice del Callao, disolvía cualquier mancha, llevándose la evidencia hacia la inmensidad. Con los 10 fardos de horror apilados en la bodega de la Perla Negra y las lanchas rivales reducidas a cáscaras flotantes listas para ser remolcadas, Ricardo encendió el motor. El ronroneo diésel rompió la quietud de la caleta del Diablo, anunciando la partida hacia el punto sin retorno. Zarparon bajo la protección de la bruma espesa, que ahora se sentía menos como un obstáculo y más como un manto protector otorgado por el propio puerto. Ricardo se dirigió hacia el oeste, más allá de las zonas de pesca comunes, hacia lo que los pescadores llamaban la Fosa del Silencio, un abismo submarino, donde la profundidad excedía los 200 metros y las corrientes eran mínimas, asegurando que lo que cayera allí nunca regresaría. El viaje fue tenso. Los 4 hermanos se movían como sombras en la cubierta, la única luz proveniente de la cabina, proyectando siluetas largas y distorsionadas que danzaban sobre los bultos envueltos. Nadie habló. El silencio no era de paz, sino de la comprensión compartida del horror que habían desatado. Emilio se recostó contra el costado de la cabina, sintiendo el bamboleo de la nave. No podía dejar de ver las manos de sus hermanos mientras ataban las cuerdas. El proceso de convertir a hombres en lastre había sido demasiado íntimo, demasiado cerca de la línea que separaba el pescador del verdugo. Se preguntaba si la sal del mar alguna vez sería suficiente para lavar la pestilencia de esa noche de sus almas. Ricardo, sin embargo, parecía imperturbable. Sus ojos, fijos en el horizonte apenas discernible, eran fríos y calculadores. Para él, esto no era un asesinato, sino una operación de negocios, una limpieza de activos defectuosos. Había tomado la decisión de matar para proteger el sustento de su familia, y cada paso, incluso el entierro en el abismo, era una confirmación de su férrea voluntad. Alcanzaron la Fosa del Silencio justo cuando las primeras luces grises del amanecer comenzaban a luchar contra la bruma. El mar aquí era de un azul oscuro e intimidante, un espejo de la eternidad. Era el lugar perfecto para un secreto. Ricardo apagó el motor y el silencio regresó, pero esta vez era un silencio oceánico, vasto y profundo. El momento de la verdad había llegado. «Emilio, ayúdame con las lanchas primero», indicó Ricardo. Usando cuerdas de remolque, soltaron las 2 embarcaciones perforadas de los 10. Apenas se habían alejado unos metros,
cuando el peso de las anclas que Daniel y Jorge habían atado a sus cascos hizo el trabajo. Con un gorgoteo rápido y desesperado, las lanchas se inclinaron, tragaron agua y desaparecieron en la oscuridad profunda, sin dejar rastro en la superficie más que burbujas fugaces que pronto fueron aplastadas por la presión. Ahora los cuerpos. La tarea fue ejecutada con la misma eficiencia sin emoción. Uno por uno, los hermanos Rosas levantaron los pesados fardos de la bodega. No hubo plegarias, ni siquiera un gesto de respeto. Eran objetos que debían ser eliminados. El primer cuerpo se deslizó por la borda con un chapoteo sorprendentemente pequeño, el peso del cemento tirando de él hacia el fondo con una velocidad aterradora. El segundo, el tercero. Cada chapoteo era un gong resonando en la conciencia de los hermanos, marcando el final de una vida y el inicio de la pesadilla que ahora compartían. Cuando llegó el turno del fardo de Soto, el líder, Ricardo se detuvo un instante, no por respeto, sino por la confirmación final del acto. Miró el bulto envuelto en la red, que contenía al hombre que había osado desafiar el orden establecido por los Rosas. «Que el mar te enseñe a respetar», murmuró Ricardo, y con una patada potente, envió el cuerpo de Soto a reunirse con el resto en la fosa del silencio. 10 veces el mar se abrió para recibir su ofrenda. 10 veces la oscuridad engulló la evidencia. Cuando el último fardo desapareció, Daniel y Jorge se quedaron mirando la superficie, esperando en vano una señal, una burbuja tardía. Solo había olas suaves y el inmenso vacío. Ricardo encendió el motor de la Perla Negra y giró la proa hacia la perla. El sol ya se había alzado por completo, pintando el cielo con tonos naranjas y rosados que contrastaban brutalmente con la oscuridad que los hermanos llevaban a bordo. La lancha regresaba vacía de carga, pero llena de culpa y del peso de un secreto insondable. «Ahora», dijo Ricardo, su voz baja y firme, dirigida a los 3 hombres exhaustos que lo miraban. «Esto nunca sucedió. Los 10 se hicieron a la mar en una noche de bruma y la niebla se los tragó. Si alguien pregunta, si la capitanía pregunta, si sus mujeres preguntan, esa es la única verdad. Y si alguien alguna vez menciona una red cortada, ese hombre no solo pierde su lengua, pierde su vida». ¿Entendieron? Los hermanos asintieron. La amenaza no era necesaria. La comprensión de la nueva realidad era suficiente. Eran cómplices de un pacto de sangre sellado en el abismo. El regreso al puerto fue un ejercicio de simulación. Debían parecer pescadores agotados por una noche infructuosa, no asesinos regresando de un cementerio clandestino. Al atracar en el muelle habitual, el sol ya calentaba el aire, y el bullicio normal del Callao comenzaba. Los Rosas descendieron de la Perla Negra, sus rostros tensos bajo la barba de 3 días, sus movimientos lentos por el esfuerzo, pero con una rigidez que no era de fatiga, sino de terror contenido. La lancha, limpiada meticulosamente de cualquier mancha de la noche, parecía inmaculada. La bodega, vacía, olía solo a sal y diésel. A pesar de la fachada, el miedo ya había comenzado su trabajo insidioso en el alma de los Rosas. Emilio fue el primero en ceder a la resaca moral. Mientras caminaban entre las cestas de anchovetas y los gritos de los estibadores, se detuvo abruptamente. «Ricardo», musitó, su voz apenas audible por el ruido del puerto. Las redes de Soto. Las usamos para envolverlos». Ricardo se detuvo y lo miró con una frialdad gélida. Era un error fundamental, un cabo suelto. Habían usado las redes de pesca de los 10, una prueba tangible que no podían recuperar del fondo del mar. «Cállate, Emilio», siseó Ricardo, agarrándolo del brazo con una fuerza que le dolió. «¿Crees que no lo sé? Es un riesgo que asumimos. Si alguien pregunta por las redes de esos 10, diremos que se las llevó el mar en la borrasca. Son solo redes. La capitanía se preocupa por los hombres, no por el nylon». Pero Ricardo sabía que no era tan simple. Las herramientas de un pescador eran su identidad. La desaparición simultánea de 10 hombres, 2 lanchas y 10 juegos de redes profesionales era una coincidencia demasiado grande para el puerto, un lugar donde cada pieza de equipo se conocía por su dueño. El Callao era un lugar de chismes y leyendas, y en las próximas horas, la ausencia de los 10 sería notada. La gente del puerto comenzaría a atar cabos. Ricardo sabía que la ejecución física había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba.
La batalla contra la memoria, contra el rumor y lo más peligroso de todo, contra la conciencia de sus propios hermanos. El silencio que habían impuesto bajo el agua debía ser mantenido con la misma brutalidad en tierra firme. Al llegar a su casa, una vivienda modesta cerca del malecón, Ricardo se aseguró de que los 3 hermanos se ducharan, quemaran la ropa usada en la caleta y durmieran. El descanso era esencial para restablecer la fachada de normalidad. Antes de acostarse, Ricardo se detuvo frente al espejo. Sus ojos estaban inyectados de sangre, no por el sueño, sino por la tensión. No había sangre visible en él. No había olor a pólvora, solo el aroma persistente del mar. Pero al mirarse, supo que algo había cambiado irrevocablemente. Había cruzado una línea, no solo de ley, sino de humanidad. Ahora era el jefe del clan, el rey indiscutible de las aguas de la Perla. Pero era un trono construido sobre 10 cuerpos hundidos. Mientras el Callao despertaba a un nuevo día soleado, ajeno al horror que la marea había enterrado, la noticia de la desaparición de los 10 comenzó a correr como un incendio subterráneo. Primero, fue el silencio en el muelle. Sus espacios habituales estaban vacíos. Luego, el pánico de sus familias. Las esposas y madres de los 10, mujeres duras acostumbradas a la incertidumbre del mar, sintieron un terror frío que iba más allá de un simple retraso. Cuando un pescador se pierde, siempre queda un rastro, una boya, un chaleco, un pedazo de madera. Pero esta vez no había nada. La desaparición era total, limpia, antinatural. La capitanía del puerto, alertada por la ausencia de 2 embarcaciones y el reporte de 10 hombres, inició una búsqueda rutinaria que, por supuesto, no arrojó resultados. Nadie, excepto los Rosas, conocía la fosa del silencio. En las tabernas de la Perla, los susurros comenzaron a circular, no de ahogamiento accidental, sino de algo más siniestro. El Callao no creía en coincidencias. 10 hombres, todos a la vez, justo después de una disputa territorial conocida. Fue el mar, dicen, murmuraba un viejo pescador en el bar El Ancla, mientras sostenía su vaso de pisco. Pero el mar siempre devuelve algo. Esto huele a otra cosa, huele a venganza. La sombra de la sospecha se cernía sobre el clan Rosas, no por evidencia, sino por la lógica brutal del puerto. Todos sabían que Ricardo y sus hermanos eran los únicos que se beneficiaban de la eliminación de la competencia. Ricardo, sabiendo que el rumor era una fuerza tan peligrosa como la policía, decidió enfrentar la situación con arrogancia. Al día siguiente, se presentó en el muelle con Daniel y Jorge, actuando con la normalidad de quien ha tenido una noche agotadora. Saludó a los demás pescadores con un asentimiento frío, ignorando las miradas furtivas y el silencio incómodo que se formaba a su paso. Fueron directamente a la Perla Negra y comenzaron a preparar las redes para una nueva jornada. Era un acto de desafío. Alguien tenía que llenar el vacío dejado por los 10, y ese alguien era él. Cuando el capitán Morales de la capitanía se acercó, su rostro era una máscara de preocupación oficial, pero sus ojos portaban la desconfianza que ya flotaba en el ambiente. «Señor Rosas», dijo Morales, su voz áspera, 10 hombres perdidos, 2 lanchas. ¿Estuvo usted en el mar la noche del incidente? Ricardo levantó la cabeza lentamente, su mirada fija en el capitán. «Capitán, como siempre. Estuvimos en la zona de las islas, buscando las anchovetas. La neblina era espesa, la peor que he visto en años. Volvimos al amanecer, con la bodega vacía. Lo lamento por Soto y sus hombres. Eran buenos pescadores, aunque imprudentes». «¿Imprudentes, dice?» «Sí, capitán. Se metieron en la bruma con lanchas viejas y sin equipo de navegación adecuado. El mar no perdona la imprudencia, usted lo sabe». Morales entrecerró los ojos. Había rumores, Rosas, de una disputa por las zonas de pesca, de redes cortadas. Ricardo se permitió una sonrisa helada, una mueca más que un gesto de alegría. «Capitán, en el Callao siempre hay rumores. Las redes se cortan con las rocas o se las lleva la corriente, y las disputas se resuelven con gritos, no con desapariciones. Nosotros somos gente de trabajo, no asesinos. Si tuviéramos problemas con esos hombres, hubiéramos ido a hablar con usted, como siempre». La mentira era tan audaz que casi sonaba a verdad. Morales no tenía evidencia, solo sospechas basadas en la ley no escrita del puerto.
Los Rosas eran poderosos, y sin un cuerpo, sin un arma, sin un testigo, la capitanía no podía hacer nada. Morales se fue, dejando tras de sí una estela de frustración. El clan Rosas había ganado la batalla legal, pero la guerra psicológica apenas empezaba. El puerto los temía, y ese miedo era un arma de doble filo. Les aseguraba la obediencia, pero también los aislaba en un pedestal de terror. Esa noche, Emilio no pudo dormir. La imagen de los fardos deslizándose hacia la fosa del silencio se repetía en su mente como una película sin fin. Salió a la calle, buscando consuelo en el aire fresco de la noche. Caminó hasta la casa de su esposa, Clara. Ella era su ancla, la única persona que podía devolverle un atisbo de normalidad. Al verla, sintió la necesidad desesperada de confesar, de descargar el peso que lo estaba asfixiando. Pero cuando la vio esperándolo, con el rostro preocupado, el miedo a la verdad lo paralizó. Si le contaba, la arrastraría al abismo con él. «Estás pálido, mi amor», susurró Clara, tocando su mejilla. «¿Qué pasó en el mar? Te ves como si hubieras visto un fantasma». Emilio la abrazó con una fuerza que la lastimó, aferrándose a su calor como si fuera el último refugio antes de la tormenta. «Fue la niebla, Clara», mintió, repitiendo la coartada de Ricardo. «Una bruma tan espesa que casi nos perdemos, y la noticia de los 10 me tiene mal. 10 almas, barridas así, el mar está enojado». Clara, una mujer de fe y supersticiones marineras, asintió, creyendo que el mar era la causa de la oscuridad en los ojos de su esposo. Pero la oscuridad de Emilio no venía del mar. Venía de las profundidades a las que él mismo había ayudado a enviar a 10 hombres. La paz de Emilio Rosas había muerto en la caleta del diablo, y ahora, cada día que pasaba sin ser descubierto, era solo un aplazamiento de su propia condena. El silencio del puerto era solo la antesala del rugido que vendría. El silencio de la Perla, ese manto pesado y húmedo que se había posado sobre el Callao después de la desaparición de los 10, no era la paz que Ricardo Rosas había prometido. Era más bien el vacío dejado por una presión atmosférica insostenible, la calma chicha que precede al huracán. Para Ricardo, el puerto era un reloj detenido, obediente y congelado por el miedo. Para Emilio, sin embargo, el puerto se había convertido en un confesionario gigante, y él era el único que no podía dejar de gritar en su interior. 2 semanas después del incidente, mientras el sol de la mañana se quebraba sobre las aguas grasientas del muelle, Emilio se movía como un autómata dentro de la Perla Negra. El olor a pescado fresco, que antes era el aroma del sustento y la libertad, ahora le resultaba nauseabundo, mezclándose con el recuerdo persistente de salitre y algo más, un hedor metálico que solo él parecía percibir, el fantasma del hierro caliente y la desesperación. Cada movimiento de la lancha, cada ola que golpeaba el casco, le recordaba la manera en que los cuerpos habían sido engullidos por la fosa del silencio, un pozo negro que ahora le devolvía miradas. La culpa era un parásito que le roía el estómago, un insomnio perpetuo que le había dejado ojeras oscuras y la piel de un color cetrino. Su rendimiento en la pesca se había desplomado. Donde antes manejaba las redes con la fuerza de un toro marino, ahora se fatigaba al menor esfuerzo, y sus manos temblaban al manipular el arpón, la misma herramienta que había sido utilizada para silenciar la competencia, ahora convertida en un símbolo de su propia condena. Ricardo notó la fragilidad de su hermano. El líder del clan Rosas era un hombre que entendía la necesidad del terror para mantener el orden, pero también comprendía que la debilidad interna era un veneno que podía corroer la estructura familiar desde dentro. En el muelle, bajo el sol implacable, Ricardo se acercó a Emilio, su voz baja y acerada, diseñada para no viajar más allá de sus oídos. «Estás distrayendo a Jorge, Emilio», siseó Ricardo sin mirarlo, fingiendo revisar un cabo. «Pareces un espectro. Te alimentas, duermes, respiras. Necesitas actuar como si nada hubiera pasado. ¿O quieres que la capitanía regrese a hacer preguntas que no podremos responder 2 veces?» Emilio tragó saliva. El aire se sentía espeso. «No es tan fácil, Ricardo. Cuando cierro los ojos, veo la negrura. 10 hombres. Y el mar no los quiere. Los está escupiendo de vuelta a mi memoria». Ricardo finalmente se giró,
y la frialdad en sus ojos era más cortante que cualquier cuchillo de filetear. El mar tomó lo que era suyo, Emilio. Esa es la historia. Y si el mar comete el error de devolver algo, nos aseguraremos de que lo trague de nuevo, ¿entiendes? Nadie vio nada. Nadie sabe nada. Tu único error será dejar que la culpa te convierta en un traidor. Si tú caes, caemos todos. ¿Quieres arrastrar a Clara al barro con nosotros? La mención de Clara fue el golpe de gracia. Emilio se enderezó, la amenaza de Ricardo surtiendo el efecto deseado. No por miedo a la capitanía, sino por el pánico a perder el único reducto de luz en su vida. Ricardo sabía cómo manipular a sus hermanos, usando el afecto y la lealtad como cadenas. Se alejó, dejando a Emilio con la advertencia colgando en el aire como la bruma salada. Ricardo se sentía confiado en su control sobre sus hermanos y sobre el puerto. El monopolio estaba asegurado. Los precios del pescado habían subido por la falta de los 10, y el dinero volvía a fluir hacia los Rosas, restaurando la prosperidad que la red cortada había amenazado. Pero mientras Ricardo se concentraba en el flujo de caja y en la consolidación del poder, ignoraba que el verdadero peligro no venía de la capitanía, sino de la obstinación de una mujer y la implacable marea. La esposa de Soto, el líder de los 10, una mujer curtida por el sol y el dolor llamada Doña Elena, no había aceptado la versión oficial de la capitanía. Ella no creía en la fatalidad de la niebla ni en la imprudencia del mar. Soto, a pesar de sus defectos, era un lobo de mar experimentado, y sus lanchas, aunque viejas, estaban bien mantenidas. Doña Elena había pasado las últimas 2 semanas caminando por las playas de la Punta y las costas menos transitadas, buscando señales, cualquier cosa que desmintiera el trágico accidente. Su dolor se había transformado en una tenacidad silenciosa y peligrosa. Ella era el motor de una sospecha que, a diferencia de los rumores del muelle, se basaba en la certeza íntima de que su esposo no se había perdido, sino que había sido arrebatado. El día que la marea alta cedió, dejando tras de sí una alfombra de algas y desechos marinos en una pequeña caleta al sur de la Perla, doña Elena encontró algo. No fue un cuerpo ni un pedazo de lancha, sino algo mucho más íntimo y perturbador. Una bota de cuero de pescador, gastada y cubierta de limo, de esas que Soto había usado durante años. Lo que la hizo detenerse no fue la bota en sí, sino el corte limpio y profundo cerca del tobillo, un tajo que parecía haber sido hecho por un objeto afilado y pesado, y no por el roce de una roca. Además, la parte superior de la bota no estaba desgarrada por el agua, sino extrañamente rígida, como si el cuero se hubiera empapado en algo más denso que el agua de mar. La mujer no era forense, pero era viuda de pescador. Ella sabía la diferencia entre el daño del mar y el daño infligido por la mano del hombre. Doña Elena envolvió la bota en un pañuelo y, evitando el muelle principal y las miradas de los Rosas, se dirigió directamente a la capitanía. El capitán Morales, aún lidiando con la vergüenza de haber cerrado el caso por falta de pruebas, recibió a la mujer en su oficina, un espacio austero donde el olor a papel viejo luchaba contra la humedad del Pacífico. Al ver la bota, la expresión de Morales se endureció. La suciedad y el limo ocultaban el detalle crucial, pero al limpiarla con cuidado, el capitán vio el corte y el residuo oscuro y seco que se aferraba al cuero. Morales no era un hombre imaginativo, pero era metódico, y esa bota no encajaba en la narrativa del accidente. Si Soto había caído al mar, la bota se habría desprendido o habría sido desgarrada de forma irregular. El corte sugería fuerza y propósito. ¿Dónde encontró esto, doña Elena?, preguntó Morales, su voz ahora grave, exenta de la frustración anterior y llena de una nueva determinación. Ella le dio la ubicación exacta, la caleta aislada, lejos de las rutas de pesca habituales, pero curiosamente cerca de la zona donde los Rosas solían operar sus redes de arrastre más grandes. Morales sabía que no podía acusar al clan más poderoso del Callao basándose solo en una bota sospechosa, pero ahora tenía la justificación que necesitaba para reabrir la investigación de manera encubierta, lejos de los ojos curiosos del puerto. La capitanía había fallado en encontrar un cuerpo, pero la marea de la sospecha acababa de devolver una pista irrefutable. Morales tomó el teléfono y llamó a un contacto en Lima, un antiguo colega en la policía criminal que tenía acceso a laboratorios de análisis más sofisticados. No buscaría el ADN,
La tecnología de 1958 no lo permitía, sino el tipo de residuo que se había adherido al cuero, lo que el mar no había logrado lavar. Mientras el capitán se ponía en movimiento, el miedo de Emilio se materializaba en el mundo real, aunque él aún no lo supiera. El mar, al que Ricardo había invocado como cómplice, estaba comenzando a traicionar al clan Rosas. La bota de Soto era el primer indicio de que la fosa del silencio no era un secreto inquebrantable, sino una trampa de la cual los ecos de la violencia terminarían por emerger. La creciente tensión interna de Emilio, sumada al peso del secreto, lo llevó a buscar consuelo en los lugares equivocados. Una noche, incapaz de soportar la quietud de su hogar y el rostro inocente de Clara, se deslizó hacia la zona de cantinas de mala reputación, buscando el olvido en el alcohol barato y la penumbra. Se sentó solo en un rincón oscuro de El Puerto Olvidado, una taberna donde los marineros ahogaban sus penas con ron de caña. Bebía sin prisa, observando las sombras que se movían y tratando de silenciar la voz que le gritaba que era un asesino. Mientras su mente se nublaba, empezó a hablar consigo mismo, susurrando fragmentos de la noche fatídica. La red, la caleta, el silencio. Un hombre canoso y de ojos penetrantes, que limpiaba vasos detrás de la barra, lo observaba con una atención inusual. Este hombre, conocido solo como el barman, había visto y oído más secretos del Callao que la propia capitanía. No era un soplón, sino un coleccionista de miserias humanas, y la miseria de Emilio Rosas era palpable, casi visible. El barman no intervino, pero registró las palabras incoherentes, notando el nombre de la caleta y la mención obsesiva de una red. Los Rosas eran clientes habituales, poderosos y temidos, y el barman sabía que la información sobre ellos valía su peso en oro, o al menos, en un salvoconducto si las cosas se ponían feas. Al día siguiente, la capitanía recibió un informe anónimo, una llamada concisa y llena de implicaciones. Pregunten a los Rosas por la caleta del diablo. Es donde el mar es más profundo y las redes se cortan solas. El capitán Morales, que ya tenía la bota de Soto como prueba de violencia, ahora tenía una ubicación y un nombre. La caleta del diablo. Un lugar conocido por su aislamiento y sus corrientes traicioneras, el sitio perfecto para una emboscada y para deshacerse de la evidencia. El rompecabezas comenzaba a encajar, no por la fuerza bruta de una investigación oficial, sino por la lenta erosión del miedo y la culpa. Ricardo Rosas, ajeno a la bota y al desliz de Emilio en la cantina, seguía operando con la arrogancia que le daba su posición. Había ordenado a Jorge y Daniel que intensificaran la vigilancia, no por la capitanía, sino por cualquier otro grupo de pescadores que intentara desafiar su nueva hegemonía. El monopolio se sentía dulce, pero requería mano dura. Sin embargo, la confianza de Ricardo estaba a punto de ser probada. Cuando Morales se presentó de nuevo en el muelle, esta vez no vino con preguntas abiertas, sino con una frialdad calculada que alarmó a Ricardo. El capitán no mencionó la bota ni la caleta, simplemente observó a los Rosas trabajar, sus ojos buscando la grieta en su armadura. «Solo de paso, Rosas», dijo Morales con un tono que no invitaba a la charla. «La capitanía ha decidido intensificar las patrullas marítimas en la zona sur, prevención de accidentes, ya sabe, y hemos pedido a la Policía Criminal de Lima que haga un barrido de las costas para localizar cualquier resto de los 10. Protocolo, nada más». Ricardo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire marino. La mención de la Policía Criminal y el barrido de las costas era una señal de que el capitán había encontrado algo o a alguien. Ricardo mantuvo su compostura, ofreciendo una sonrisa falsa. «Me parece muy bien, capitán. Es bueno que se preocupen por la seguridad de la gente de trabajo. Espero que encuentren algo para dar paz a esas familias». Pero en su interior, Ricardo ya estaba en alerta máxima. La policía criminal no se movía por protocolos rutinarios en un caso de pescadores desaparecidos. Se movían porque había sospecha fundamentada de un crimen. Ricardo miró a Emilio, que estaba pálido y sudando a pesar del clima fresco. El líder del clan comprendió que su mayor amenaza no era la justicia, sino el colapso nervioso de su propio hermano. Necesitaba endurecer aún más el control, antes de que Emilio, consumido por la oscuridad, confesara el secreto a alguien más peligroso que el barman, o peor aún, a Clara, arrastrando a todo el clan al abismo. La noche se cernía sobre el Callao,
y Ricardo sabía que, si la policía comenzaba a buscar en la Caleta del Diablo, la tranquilidad de la Perla Negra se habría esfumado para siempre. El tiempo de la impunidad estaba terminando, y el sonido del rugido que Emilio había anticipado estaba a punto de romper el silencio forzado del puerto. El aire denso y salobre de la Perla no lograba disipar la frialdad que se había instalado en el pecho de Ricardo Rosas. La mención de un barrido de las costas por parte de la Policía Criminal de Lima no era una formalidad. Era la sentencia silenciosa que la capitanía había dictado sobre el clan. Morales no había venido a preguntar, sino a advertir, a clavar un alfiler en el mapa indicando que el cerco estaba por cerrarse. La arrogancia que Ricardo había cultivado durante años, alimentada por la impunidad del puerto, se desmoronaba ante la inminencia de la justicia, o al menos, de la ley. Esa noche, la casa de los Rosas, normalmente un hervidero de risas rudas y acuerdos de negocios, era un mausoleo de tensión. Ricardo había convocado a sus hermanos a la bodega trasera, un espacio oscuro que olía a pescado seco, combustible y secretos silenciados. Jorge y Daniel, los pilares de la fuerza bruta del clan, esperaban de pie, con los rostros endurecidos por la preocupación, pero Emilio se había encogido en un rincón, con la mirada perdida en las vigas del techo. Su temblor no era de frío, sino la manifestación física del terror que lo había estado carcomiendo desde que la sangre se había secado en sus manos. «Morales ya sabe», declaró Ricardo sin preámbulos, sus palabras cortantes como el filo de un arpón. «No sabe qué, ni dónde, exactamente, pero tiene la mosca detrás de la oreja. Habló de la policía criminal, de un barrido de las costas. Eso significa que va a meter las narices donde no debe, en nuestras aguas, buscando restos. Y si buscan restos, van a encontrar la Caleta del Diablo». Jorge maldijo por lo bajo, golpeando el barril vacío que tenía al lado, el sonido seco resonando como un disparo en el silencio. ¿Cómo carajo se enteró de la Caleta? Nadie sabe de ese lugar, Ricardo. Solo nosotros y los 10. Ricardo clavó sus ojos en Emilio, cuya piel se había vuelto del color ceniza de la madera vieja. Pregúntale a tu hermano, Jorge. Pregúntale al hombre que bebe en exceso y le confiesa sus pecados a un barman soplón. ¿Verdad, Emilio? ¿Qué más le susurraste al oído al cantinero, además de la caleta y la red cortada? ¿Le diste detalles? ¿Le ofreciste la soga para que nos ahorquen a todos? La voz de Ricardo era un látigo de terciopelo, controlada, pero con una amenaza palpable que hacía encogerse a Emilio. Emilio levantó la cabeza, sus ojos inyectados de una culpa corrosiva. Yo no recuerdo bien. Las copas, la oscuridad. Solo quería que se callara el ruido. El ruido de las olas, el ruido de la red cortada, el ruido que hacen. No pudo terminar la frase, pero la imagen de los 10 hombres, silenciados por la brutalidad, llenó el aire. Daniel, el más pragmático, intervino antes de que la tensión hirviera. Ya. La culpa no arregla las cosas, Emilio. La policía sí las descompone. ¿Qué hacemos, Ricardo? Si encuentran algo, aunque sea un pedazo de tela o una herramienta, estamos acabados. No podemos dejar que esa gente urge en la caleta. Ricardo asintió lentamente, su mente ya trabajando en un plan de contingencia desesperado. La Caleta del Diablo era su punto débil. Su aislamiento, que había sido su mayor ventaja para la ejecución, ahora se convertía en un riesgo monumental si era el foco de una búsqueda oficial. Los cuerpos habían sido arrojados a las corrientes más profundas, pero en el frenesí de esa noche, la limpieza superficial había sido rápida y nerviosa. Podría haber quedado cualquier cosa. Una mancha que la marea no se llevó. Un cabo suelto, un rastro. «Tenemos que ir, ahora», sentenció Ricardo. «Jorge, tú te encargas de la logística, el bote más rápido y las herramientas necesarias. Daniel, tú vigilas los movimientos en el puerto. Si Morales o sus perros mueven un dedo, necesito saberlo. Y Emilio». Ricardo se acercó a su hermano, su sombra cubriéndolo. «Tú vienes conmigo. Tú fuiste el más afectado. Tú tienes que ser el que lo arregle. Necesito que seas útil una última vez. Si te atreves a fallar, te juro por la sangre de nuestra madre que serás tú quien se quede en el fondo, con ellos». La amenaza no era solo verbal, era una promesa sombría que devolvió a Emilio a una sobriedad helada. No era el miedo a la muerte lo que lo aterraba, sino la idea de volver a ese lugar, de enfrentarse a los ecos del crimen que se negaban a abandonarlo. La Caleta del Diablo no era solo el cementerio de los 10.
Era la tumba de su propia paz mental. Mientras los hermanos se movían con la eficiencia brutal de quienes han vivido al margen de la ley, en el despacho de la capitanía, el capitán Morales desplegaba su estrategia. Había utilizado la mención de la policía criminal como un anzuelo, una presión psicológica para ver cuál de los Rosas se quebraba primero. El barman había sido vago, pero la mención de la caleta era demasiado específica para ignorarla. Morales sabía que los Rosas eran lobos acorralados. La única forma de atraparlos era hacer que se movieran. «Quiero que 2 lanchas de patrulla rodeen la zona sur del puerto», instruyó Morales a su suboficial, un hombre joven y ambicioso llamado Teniente Cáceres. «No entren a la caleta del Diablo, solo observen. Quiero un reporte inmediato si ven cualquier movimiento inusual de botes pequeños, especialmente de noche. Y quiero que las unidades de búsqueda de Lima centren su barrido a lo largo de esa costa. Si hay restos, la marea los habrá llevado ahí, o eso vamos a decirles. Que sientan la presión de la ley sobre sus cuellos». Morales no estaba buscando solo a los 10, estaba buscando el arma, el motivo y la confesión. Estaba buscando la red cortada, el fantasma que había desatado toda esta furia. Bajo el manto de una luna tímida, el bote de Ricardo Rosas se deslizó fuera del muelle principal. Solo iban Ricardo, Jorge y Emilio. Daniel se había quedado vigilando el puerto, observando las luces distantes de las patrullas de la capitanía, que se movían con una lentitud deliberada, como depredadores midiendo el terreno. El motor del bote zumbaba bajo, cortando las olas negras. El silencio entre los 3 era más pesado que el motor, lleno de recriminaciones no dichas y el miedo compartido. Emilio estaba en la proa, aferrado a la borda, sintiendo el rocío frío. Cada ola que golpeaba el casco era un recordatorio físico de lo que habían hecho. Podía sentir la presencia de los 10 bajo las aguas. No eran solo pescadores muertos, eran espectros que danzaban en las corrientes, esperando que la marea los devolviera a la orilla para exponer la verdad. «Sujétate bien, Emilio», gruñó Jorge desde la popa, sin mirarlo. «No queremos que te caigas por la borda, aunque quizás eso sería lo mejor para todos». Emilio ignoró la burla cruel. Sabía que Jorge tenía razón. Él era el eslabón débil, el que había permitido que la oscuridad de la noche lo consumiera, revelando los secretos que Ricardo había trabajado tan duro en enterrar. Al llegar a la caleta del Diablo, el bote se detuvo. La playa era una media luna oscura, flanqueada por acantilados escarpados, inaccesible por tierra y expuesta solo al mar. Era un lugar donde el sonido se ahogaba y la oscuridad era absoluta. Ricardo encendió una linterna potente, barriendo el haz de luz sobre la arena. La marea estaba baja, exponiendo las rocas cubiertas de algas y los restos de la vida marina. «Jorge, tú cubres el extremo norte. Yo voy al sur. Buscamos cualquier cosa que no pertenezca aquí. Herramientas, ropa, cualquier rastro de sangre que no haya desaparecido con la marea alta. Emilio, ven conmigo». Ricardo no confiaba en dejar a Emilio solo, temiendo que se derrumbara o, peor aún, que intentara suicidarse y dejara un rastro incriminatorio. Caminaron sobre la arena húmeda, la linterna de Ricardo revelando un paisaje desolado. La caleta era la escena de una violencia tan profunda que el aire mismo parecía retener el frío del terror. Emilio caminaba como un sonámbulo, sus pies pesados, sus ojos buscando involuntariamente las sombras donde se habían escondido para la emboscada. Recordaba el sonido sordo de los arpones al impactar, el choque de los cuerpos al caer, la prisa por deshacerse de la evidencia antes de que amaneciera. «Aquí», susurró Ricardo, deteniéndose junto a una formación rocosa. «Aquí fue donde Soto cayó primero. Mira». La linterna se posó sobre una pequeña grieta en la roca. No había manchas visibles a simple vista, pero Ricardo se arrodilló, pasando su mano experta por la superficie. «La marea ha limpiado mucho, pero si la policía viene con químicos y luz ultravioleta, van a encontrar las trazas. Tenemos que lavar esto con agua salada y arena, frotar hasta que la roca quede virgen». Mientras Ricardo y Emilio trabajaban en un silencio tenso, frotando y raspando con desesperación, Jorge regresó del otro extremo de la caleta, jadeando. «Ricardo, mira esto». Jorge extendió la mano, y en la palma se veía un pequeño objeto oscuro, empapado y cubierto de arena. Era un botón de nácar, simple, de los que se usan en las camisas de trabajo baratas.
Lo encontré atascado entre las algas. Podría ser de cualquiera, pero si es de uno de los 10... El botón era un ancla tangible al crimen, una prueba que la capitanía podría usar para vincular la caleta con los desaparecidos. Ricardo tomó el botón con un pañuelo, su rostro una máscara de frustración y furia. Esto se va al fondo, Jorge, bien profundo. ¿Revisaste las rocas altas? ¿Dónde pusimos las armas cortas? Jorge asintió. Limpié todo y revisé la arena donde arrastramos al último. No queda nada grande, solo estos pequeños rastros que si no fuera por la linterna no veríamos. Emilio, en ese momento, se separó de Ricardo, su atención atraída por un reflejo metálico bajo una roca particularmente grande que se proyectaba hacia el mar. Era un área que la marea rara vez cubría por completo. Se acercó lentamente, sintiendo una punzada de pánico que no tenía nada que ver con el miedo a ser descubierto, sino con el miedo a lo que encontraría. Se arrodilló y con manos temblorosas removió la arena. Lo que encontró no era un arma, ni una herramienta de pesca. Era un pequeño crucifijo de metal, oxidado por el agua salada, con una cadena rota. Era el tipo de objeto personal que un hombre de fe llevaría consigo. Emilio supo, con una certeza que le heló la sangre, que pertenecía a uno de ellos. Quizás a Soto, el líder, o a uno de los más jóvenes que había rogado por su vida. Este objeto, cargado de un significado más profundo que cualquier botón o mancha, representaba la humanidad que habían extirpado de la caleta. ¿Qué encontraste, Emilio?, preguntó Ricardo acercándose, impaciente. Emilio apretó el crucifijo en su puño. Podía sentir el metal frío, la rugosidad del óxido. Por primera vez en días, sintió una necesidad imperiosa de no obedecer a su hermano. Este pequeño pedazo de metal era la única evidencia que podía confirmar su culpa, pero también era el único testigo silencioso que le quedaba de la atrocidad. Si lo entregaba a Ricardo, el secreto se hundiría para siempre. Si lo guardaba, se convertía en una bomba de tiempo, pero también en la única conexión con el castigo que sentía merecer. Nada, mintió Emilio, su voz apenas un susurro que el viento se llevó. Solo algas y conchas, no hay nada más. Ricardo lo miró con sospecha, pero la oscuridad y la fatiga de la noche le impidieron notar el temblor casi imperceptible en la mano cerrada de Emilio. Bien, terminemos aquí entonces. Tenemos que estar fuera de estas aguas antes del amanecer. Mientras remaban de regreso, con la caleta del diablo ahora supuestamente limpia de todo rastro incriminatorio, el pequeño crucifijo se sentía como plomo ardiente en el bolsillo de Emilio. Había traicionado a su hermano, no por lealtad a los 10, sino por una necesidad desesperada de autocastigo. Ricardo creía que el problema estaba contenido, que la visita nocturna había sellado el secreto de la perla negra, pero no sabía que la verdadera amenaza no estaba en la arena de la caleta, sino en el bolsillo de su propio hermano, un objeto que era a la vez una prueba de vida y un símbolo de muerte. El regreso al muelle fue tenso. Daniel los esperaba, nervioso. Las patrullas están moviéndose. Una lancha se dirige hacia el sur, justo donde estuvieron. No los vieron, pero están cerca. Morales está apretando. Ricardo sintió un triunfo amargo. Habían actuado justo a tiempo. ¡Que busquen! Ya no hay nada que encontrar. La caleta está limpia. Pero Ricardo había subestimado la erosión psicológica de Emilio. Al llegar a la casa, mientras sus hermanos se concentraban en preparar una coartada sólida para el día siguiente, Emilio se deslizó hacia la habitación que compartía con Clara. La luz de la luna entraba por la ventana, iluminando suavemente el rostro dormido de su esposa. Ella era la única pureza en su vida contaminada, la razón por la que luchaba por mantener la fachada de normalidad. Se sentó en el borde de la cama, el crucifijo aún en su mano, su mente bombardeada por la imagen de la red cortada, el catalizador de todo. ¿Valía la pena este terror por un simple monopolio? ¿Valía la pena sacrificar su alma por la hegemonía del puerto? La respuesta era un rotundo y aterrador no. Clara se despertó, sintiendo la presencia atormentada de su marido. «Emilio, ¿qué pasa? Estás temblando». Se incorporó y encendió la pequeña lámpara de noche. La luz reveló el rostro demacrado de Emilio, sus ojos llenos de una oscuridad que ella nunca había visto. «¿Qué has hecho, Emilio? ¿Qué secreto te está matando?» Emilio no pudo contenerse más. La presión del crucifijo,
el recuerdo de la caleta, el terror de la inminente investigación. Todo se fusionó en un torrente de desesperación. Abrió el puño y dejó caer el crucifijo sobre las sábanas blancas. El leve tintineo metálico fue ensordecedor en el silencio de la noche. «Clara», susurró, la voz rota por la culpa. «Hemos hecho algo terrible, algo que no tiene perdón. No fue solo la red, no fue solo el negocio. 10 hombres, Clara. 10. Y yo estaba allí». Clara miró el crucifijo oxidado, luego a su esposo, y el rompecabezas de las últimas semanas, la tensión palpable, las ausencias nocturnas, el alcoholismo creciente, se ensambló con una claridad aterradora. El miedo se instaló en sus ojos, no solo por el destino de su matrimonio, sino por el destino de su vida entera. Ella era ahora la depositaria del secreto más oscuro del Callao, la verdad que el clan Rosas había matado para proteger. La tranquilidad de la Perla Negra no solo se había esfumado, sino que se había transformado en un abismo de terror que ahora la arrastraba a ella también. El tiempo de la impunidad había terminado para Emilio, y el rugido de la justicia, o al menos de la caída, estaba a punto de resonar. El silencio que siguió a la revelación de Emilio no fue vacío. Fue un peso sólido, frío y opresivo, como el fondo del mar. Clara no lloró ni gritó. Se quedó inmóvil, observando el diminuto crucifijo oxidado sobre la sábana, que ahora parecía una mancha de veneno en la pureza del blanco. 10 hombres. La magnitud de la masacre superó cualquier miedo marital o financiero. Lo que su esposo había ayudado a perpetrar no era un crimen de negocios, sino una hecatombe que prometía hundir a toda la Perla Negra en un fango de oprobio y castigo. Ella no era solo la esposa de un asesino, era la cómplice silenciosa de un clan que había elegido la brutalidad como método de control. El terror se volvió una necesidad inmediata de escape. Sabía que Ricardo, con su ojo frío y su lógica implacable, ya habría calculado el riesgo que ella representaba. Si Emilio había confesado, ella se convertía en el eslabón débil, el testigo que debía ser silenciado antes de que el sol se alzara y trajera consigo el rugido de la justicia. Clara se levantó de la cama con una decisión helada, sus movimientos precisos y furtivos, como si el mismo aire pudiese traicionarla. Recogió el crucifijo, envolviéndolo en un pañuelo de seda. No era solo una prueba, era el ancla de la culpa de Emilio, y si lo dejaba, Ricardo lo destruiría. Si se lo llevaba, se convertía en su pasaporte o en su sentencia de muerte. Mientras se vestía apresuradamente, buscando solo lo esencial, algo de dinero, un abrigo, el rostro de Emilio, hundido en la desesperación silenciosa, era el único espectro en la habitación. Él no se movió, ni intentó detenerla. Su confesión había sido su rendición, y ahora aceptaba el castigo, incluso si venía a través del abandono de su esposa. Cuando Clara abrió la puerta de la habitación, el crujido de la madera resonó en el pasillo como un disparo. Ricardo estaba despierto. No dormía profundamente desde hacía semanas. Su mente era una trampa que calculaba posibles fallas. Escuchó el movimiento. Vio la sombra de Clara deslizarse hacia la puerta trasera y supo al instante que el secreto ya no era solo suyo. La debilidad de Emilio había perforado el dique de contención que tanto se habían esforzado en construir. Ricardo no la llamó. Se deslizó fuera de su propia habitación, un fantasma vestido de camisa oscura, y siguió a Clara hasta el patio trasero que daba al muelle privado de la casa. Ella estaba a punto de desatar la cuerda de la pequeña lancha de motor que usaban para ir a la bahía cercana. ¿A dónde crees que vas, Clara? La voz de Ricardo era baja, sin ira, pero con una resonancia metálica que congeló la sangre en las venas de ella. Clara se giró, el pañuelo apretado en su puño. Voy a casa de mi tía en Chorrillos. Necesito aire. Ricardo se acercó lentamente, la luz grisácea del amanecer incipiente apenas perfilando su figura imponente. No mientas. Emilio ya habló. Lo supe desde que te vi el rostro. Se detuvo a menos de 1 metro. Sabes que no puedo permitir esto. No por mí, sino por la familia. Por Daniel. Por Manuel. Por los niños. ¿Familia? Clara sintió un coraje helado nacer de la desesperación. Mataron a 10 hombres por un trozo de red. ¿Eso es familia? Esto es un pantano, Ricardo.
Y si no salgo de aquí, me hundo con ustedes. Ricardo extendió la mano, su rostro una máscara de fatalidad. Dame lo que te dio Emilio, el recuerdo de su debilidad, y te dejaré ir, pero jura que nunca abrirás la boca. Clara retrocedió un paso, sus ojos fijos en la mano de Ricardo. Sabía que si le entregaba el crucifijo, su vida valdría menos que el metal oxidado. No te lo daré. Esta es la única verdad que queda, y no voy a enterrarla. La tensión se rompió cuando se escuchó el sonido distante de motores acercándose al puerto. No era el sonido familiar de los pesqueros. Eran motores rápidos, potentes y oficiales. La policía, siseó Ricardo. Su atención se dividió entre la amenaza externa y el peligro interno que representaba Clara. Maldita sea, Emilio, tu cobardía nos ha condenado. Ricardo tomó una decisión rápida, brutal y definitiva. No podía permitir que Clara huyera. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia ella, el grito urgente de Daniel resonó desde el interior de la casa. Ricardo, Morales está aquí. Están con la patrulla marítima. Nos tienen rodeados. El tiempo se detuvo para el líder del clan Rosas. La elección era simple: correr tras la evidencia fugitiva o enfrentar la inevitable caída. El orgullo de Ricardo no le permitiría huir. Nunca. Se quedó quieto, aceptando el destino que él mismo había forjado en la Caleta del Diablo. Mientras tanto, en la Caleta del Diablo, la perseverancia silenciosa del comandante Morales había dado sus frutos. Aunque la arena había sido rastrillada y el mar había lavado la orilla, la inspección forense minuciosa de la zona, realizada con la primera luz del día, reveló una disrupción que el clan Rosas había pasado por alto. Enterrado profundamente bajo la arena revuelta, cerca de donde los botes debieron haber estado anclados, el equipo de Morales encontró no restos orgánicos, sino algo más revelador: una vaina de bala de un calibre inusual para la pesca, y lo que parecía ser una mancha oscura y profunda en la roca cercana, cubierta con algas, que tras ser analizada rápidamente, resultó ser sangre humana impregnada en la piedra. Una prueba irrefutable de que algo violento y masivo había ocurrido allí. La coartada de una simple pelea de pescadores se desmoronó con la evidencia de la munición y la cantidad de sangre. Morales no necesitaba más. La conexión entre el monopolio de los Rosas, el corte de las redes y la desaparición de los 10 era ahora una línea recta de culpabilidad. La operación de arresto fue inmediata. El amanecer irrumpió sobre la Perla Negra con la brutalidad de un juicio. La patrulla marítima bloqueó el acceso por el mar, y los vehículos de la policía rodearon la mansión de los Rosas. Daniel y Manuel, pálidos y temblorosos, estaban acorralados en la sala de estar. Emilio estaba sentado en el borde de la cama, esperando, su alma ya condenada. Ricardo salió al porche principal, enfrentando al comandante Morales, quien avanzaba con una orden de registro y detención. «Comandante», saludó Ricardo, su voz aún firme, negándose a mostrar miedo. «¿A qué se debe este asalto matutino?» Morales se detuvo, su mirada penetrante y sin concesiones. «Sabemos lo de la caleta, Rosas. Sabemos que no fue el mar el que se tragó a los 10. Fueron ustedes. Sabemos lo de las redes y sabemos lo que hicieron para asegurar su control de este puerto». Ricardo sonrió, una mueca amarga y arrogante. «Son solo suposiciones, comandante. No tiene evidencia sólida, solo la palabra de un policía celoso de mi negocio». Pero Morales no había terminado. «Encontramos la sangre, encontramos la munición y encontramos a su esposa, Rosas, o más bien, a la esposa de su hermano». El rostro de Ricardo se contrajo. Había subestimado a Clara y a la rapidez de la policía. Cuando Ricardo se distrajo por la llegada de la policía, Clara había aprovechado el caos para escapar. No fue a chorrillos. Corrió al pequeño puesto de vigilancia portuaria, temblando, y dejó el pañuelo con el crucifijo en el buzón de emergencias. Aunque no pudo hablar por el miedo, el objeto era suficiente para que Morales entendiera que el eslabón débil estaba roto. «Clara está bajo nuestra protección, Rosas, y tiene algo que su hermano le dio. Un pequeño objeto de metal oxidado que pertenecía a uno de los hombres que mataron», dijo Morales, sin especificar el crucifijo. «Junto con lo que encontramos en la caleta, es más que suficiente para un cargo por asesinato múltiple premeditado». El monopolio se acabó. La Perla Negra se acabó. Ricardo se mantuvo erguido, su cuerpo una estatua de soberbia desafiante. Él había vivido su vida bajo la ley del puerto,
una ley que no toleraba la debilidad ni el fracaso. La idea de ser arrastrado por la policía, de ser juzgado por la sociedad que él despreciaba, era una humillación insoportable. Dentro de la casa, Daniel intentó huir por la ventana trasera, pero fue interceptado. Manuel se rindió de inmediato, sollozando. Solo Ricardo permaneció en el porche, la encarnación de la tiranía que se negaba a doblegarse. «No me llevarán de aquí, comandante», declaró Ricardo, su voz resonando con una autoridad final. La respuesta de Morales fue un gesto seco hacia sus hombres. La confrontación fue breve y brutal, aunque la narración se detuvo justo en el umbral del sonido. Lo que se escuchó no fue el grito de Ricardo, sino el eco seco de un par de detonaciones, apagadas rápidamente por el constante murmullo del mar. Cuando la noticia del arresto de los Rosas y el descubrimiento de los cuerpos de los 10, que finalmente fueron localizados en las redes de arrastre de una lancha de la Marina a kilómetros de la caleta, se filtró a la prensa, el Callao se sumió en una mezcla de horror y alivio. La historia de sangre en la Perla se convirtió en una leyenda oscura, el testamento de hasta dónde podía llegar la codicia por el control de las aguas. El clan Rosas se desintegró. Daniel y Manuel enfrentaron la justicia, sus testimonios contradictorios y débiles. Emilio fue declarado mentalmente inestable, su culpabilidad consumida por el horror y la culpa, condenado a una prisión de sombras en su propia mente. Clara, la mujer que había encendido la mecha de la verdad por supervivencia y desesperación, desapareció de la Perla, llevándose consigo solo el recuerdo amargo de su vida en la oscuridad. El pequeño crucifijo, la prueba silenciosa, fue exhibido como la pieza central del caso, un símbolo de la vida arrebatada y de la fe traicionada. El muelle de la Perla Negra quedó en silencio, sus botes amarrados, la casa vacía. El mar, indiferente a la moralidad humana, continuó su incesante ir y venir. Había cubierto los rastros de un crimen terrible, pero no pudo silenciar el estigma. La Perla había sobrevivido a sus tiranos, pero el miedo, como la salitre que carcome la madera, se había incrustado en el alma del puerto. Una cicatriz permanente que recordaba a todos los pescadores que, a veces, la protección de una simple red puede costar 10 vidas, y la caída de un imperio. La justicia había llegado, pero el sabor amargo de la fatalidad se quedó flotando sobre las aguas del Callao, un recordatorio constante de la oscuridad inherente al corazón humano.